Buenos días. Vamos a continuar con el tema de enzimas que ya habíamos empezado en una clase anterior. Estábamos revisando la parte de regulación enzimática. Ya habíamos revisado lo de activación de zimógenos y quedaba por revisar la parte de enzimas alostéricas y lo que es modulación covalente. Entonces me voy a referir a esas dos formas de regulación. Primero, las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas constituyen las principales enzimas reguladoras del metabolismo. Tienen varias características que voy a mencionar en detalle. En primer lugar, la gran mayoría son enzimas con nivel cuaternario. Es decir, son proteínas oligoméricas que tienen varias subunidades. Una enzima alostérica puede tener 4, 8, 10, 12 subunidades diferentes que están interactuando entre sí, constituyendo pues una molécula con nivel cuaternario. La segunda característica es que las enzimas alostéricas contienen otros sitios diferentes al sitio catalítico. Por eso se llaman enzimas alostéricas. Alostéricas quiere decir otro sitio. Porque en una de las subunidades tienen el sitio catalítico donde se aloja pues normalmente el sustrato como cualquier otra enzima. Pero en otras unidades diferentes tienen sitios para alojar unas sustancias que se llaman efectores alostéricos. Los efectores alostéricos son sustancias de bajo peso molecular que pueden ingresar a estas subunidades, a estos sitios efectores, y dependiendo del efector pueden generar un efecto de activación de la enzima que se transmite a través de las subunidades hasta la subunidad catalítica, o puede tener un efecto de disminución de la actividad catalítica. Entonces podemos hablar de dos tipos de efectores positivos y efectores negativos, que repito son los que modulan la conformación de la subunidad catalítica y la vuelven o más activa o menos activa. Las enzimas alostéricas tienen tanto moduladores efectivos, moduladores positivos, como moduladores negativos. Esos moduladores negativos y positivos generalmente son sustancias de bajo peso molecular que proceden del mismo metabolismo celular y permiten sincronizar varias vías metabólicas, como les voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, esa es otra característica. Tienen efectores alostéricos positivos y negativos. La tercera característica. Tienen una cinética que no es una cinética hiperbólica. Alguna vez vimos que la mayoría de las enzimas tienen esta cinética, que es una cinética hiperbólica o una cinética de Michaelis-Menten, ¿cierto? Cuando ponemos aquí sustrato y velocidad, este es el comportamiento de la mayoría de las enzimas. Una minoría, que es esta, una minoría de enzimas tienen una cinética que tiene esta forma. Se llama cinética sigmoidal porque parece una S, pues la letra sigma del alfabeto griego parece una S, y esta cinética sigmoidal pues tiene velocidad máxima como cualquier otra enzima, o sea que las enzimas alostéricas se saturan por sustrato, por un exceso de sustrato. Cuando se someten a un exceso de sustrato presentan una cinética de saturación, o sea, alcanzan velocidad máxima. Tienen el equivalente al Km, que en este caso se llamaría K.5, pues porque no se llama Km, porque no es una cinética micaeliana, pero es el equivalente, que es el K.5. La característica de la cinética sigmoidal es que es una cinética que cambia de afinidad. Empieza como una cinética de baja afinidad y después
cambia a una cinética de alta afinidad. En cierto tramo de la gráfica se convierte en una cinética de alta afinidad y posteriormente aparece una cinética pues, de orden cero cuando la enzima se satura por un exceso de sustrato. Esta curva tiene una ventaja y es que es una curva desplazable, o sea, es una cinética que se puede desplazar o a la izquierda o a la derecha. Y los efectores alostéricos son los que desplazan la curva. Si ustedes miran aquí donde está el equivalente al Km, un efector que aumente el Km, o sea, que cambie ese parámetro del K.5 o Km, sería un efector alostérico negativo, porque al aumentar el Km disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, entonces los efectores alostéricos negativos desplazan la curva cinética a la derecha. Los efectores alostéricos positivos desplazan la curva a la izquierda y con eso aumentan la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces esa es la tercera característica, es una cinética de tipo sigmoidal, desplazable por efecto de los efectores. Y la última característica es que estas enzimas casi siempre catalizan reacciones irreversibles. Reacciones irreversibles. Recuerden que alguna vez revisamos que las reacciones irreversibles son aquellas que están en un estado que se llama estado estacionario. Estado estacionario porque no tienen la reacción inversa, solamente predomina la reacción directa. Estas reacciones, que son las que mantienen los flujos metabólicos en una vía metabólica, están catalizadas por enzimas alostéricas. Por eso las enzimas alostéricas prácticamente se consideran como las que comandan los flujos metabólicos, o sea, son controladores de flujo. En este punto se controla el flujo en una vía metabólica. Todas las vías metabólicas tienen por lo menos una enzima alostérica. Pueden tener dos, pero generalmente las enzimas alostéricas están ubicadas al principio de la vía o en un punto de ramificación importante, porque como son las que controlan el flujo, entonces generalmente están ubicadas en sitios estratégicos de las vías metabólicas, que son las que controlan todo el flujo a través de la vía. Nosotros realmente no tenemos reacciones sueltas en la célula, sino que las reacciones celulares siempre están metidas en una vía metabólica. Una vía metabólica es una secuencia donde varios sustratos se van transformando en forma secuencial hasta llegar pues a un producto final. Y cada una de estas reacciones está catalizada por una enzima diferente. La enzima 1, la enzima 2, la enzima 3, etc. La mayoría de las reacciones que constituyen una vía metabólica son reacciones cercanas al equilibrio o en equilibrio. Eso quiere decir que la misma enzima puede catalizar la reacción directa, la reacción inversa. Pero siempre tiene que haber una reacción que sea irreversible. Esta reacción que es irreversible es prácticamente la que controla el flujo a través de toda la vía. Si esta reacción está activada, toda la vía funciona. Si esta reacción está bloqueada, toda la vía queda bloqueada. Y estas reacciones, que están generalmente al principio, como dije ahora, son catalizadas por enzimas alostéricas. Entonces aquí prácticamente es donde se controla el flujo a través de la vía. Muchas veces un producto de la vía puede actuar como un efector alostérico negativo de esta primera enzima. Esa es una forma de regulación que es muy común en la célula. Cuando se acumula mucho un producto en una vía metabólica, ese mismo producto puede actuar como un efector negativo de la primera enzima, que es alostérica, y de esa manera se frena la producción de ese producto hasta que se gaste. Es una forma de retroalimentación negativa que permite que la vía metabólica
se regule y se sintetice el producto necesario que la célula necesite. Otras veces un efector alostérico puede provenir de otra vía metabólica porque la célula no tiene todas las vías metabólicas prendidas todo el tiempo. Hay situaciones en las cuales mientras una vía metabólica está activa, otra vía metabólica está inactiva o enlentecida. Entonces una posibilidad de sincronizar estas vías metabólicas es que un producto de una vía se convierta en efector alostérico negativo de otra vía, y de esa manera mientras una vía está prendida la otra está apagada, etc. Esas son formas de sincronizar los controles, de sincronizar vías metabólicas a través de esos controles alostéricos. Bueno, esas son las características de las enzimas alostéricas. No voy a mencionar nada más de enzimas alostéricas. La otra forma de control se llama modulación covalente. La modulación covalente también existe, pero en algunas enzimas. Lógicamente no todas las enzimas responden a esta modulación. Solamente algunas enzimas se pueden modular covalentemente. Modulación covalente, como dice el término, como sugiere el término, es que a una enzima se le puede unir un grupo químico o varios grupos químicos a través de enlaces covalentes. Por eso se hace énfasis en que es una regulación que implica una formación de enlaces covalentes. En la modulación, en la regulación alostérica, los moduladores interactúan con la enzima, pero a través de interacciones no covalentes. O sea que entran fácil al sitio efector, salen del sitio efector. En cambio aquí es diferente. Es un efecto que implica la formación de un enlace o varios enlaces covalentes porque se unen grupos químicos a ciertos sitios de la enzima. Dependiendo de la enzima, esta unión de grupos químicos puede o activar la enzima o inhibir la enzima. Existen las dos posibilidades, o sea, volverla más activa o menos activa. Existen muchas formas de modulación covalente, o sea, muchos grupos que pueden servir para esto. Una enzima se puede metilar, una enzima se puede se le puede unir una desoxiadenosina, se le puede unir otros grupos, pero el grupo químico que más se utiliza es el grupo fosfato. El grupo fosfato es el grupo químico que más se utiliza. Unir fosfatos se llama fosforilar, o sea que la fosforilación de enzimas es la modulación covalente más importante de la célula. Como es un enlace covalente, no se hace solo, eso lo tiene que hacer otra enzima. Entonces existen un grupo de enzimas que se encargan de unir estos grupos fosfatos, se llaman proteinquinasas. Las proteinquinasas son enzimas que fosforilan otras enzimas. Esa unión no es por tiempo indefinido, sino que eso tiene generalmente de corta duración. O sea que hay otras enzimas que se llaman proteinfosfatasas que se encargan de retirar esos grupos fosfato. O sea que el asunto es una unión y retiro permanente de los grupos fosfatos. Se pegan, se despegan, se pegan, se despegan, dependiendo de las necesidades particulares de la célula. Tenemos una familia completa de proteinquinasas, una familia completa de proteinfosfatasas. Las proteinquinasas, a su vez, son enzimas que se pueden regular, generalmente responden. Las enzimas, las proteinquinasas pueden estar activas o inactivas. Para activar una proteinquinasa se necesita generalmente un segundo mensajero. Un segundo mensajero, eso ya lo revisamos alguna vez, es una sustancia que se incrementa en la célula en respuesta a un primer mensajero. Los primeros mensajeros generalmente son sustancias que vienen del exterior de la célula, interactúan con la membrana. Generalmente son hormonas que interactúan con la membrana celular, desencadenan la producción de un segundo mensajero. Ese segundo mensajero activa una proteinquinasa y la proteinquinasa fosforila una o varias enzimas. Esa generalmente es la forma en que actúan
en que actúa esta forma de regulación enzimática, a través de una cascada de señalización que se inicia con un primer mensajero que, repito, casi siempre es externo a la célula y que casi siempre corresponde a una hormona. Por ejemplo, insulina, glucagón, adrenalina, todas esas hormonas actúan es a través de cascadas de señalización cuyo producto final es la fosforilación de ciertas enzimas. Bueno, con eso termino la parte de regulación enzimática. La última parte del capítulo, ya para terminar, tiene que ver con un concepto que les mencioné alguna vez. Es el concepto que tiene que ver con la relación que existe entre vitaminas y coenzimas. Recuerden que alguna vez estábamos revisando al principio del capítulo que la mayoría de las coenzimas se originan a partir de vitaminas, o sea, las vitaminas actúan como precursores biosintéticos de las coenzimas. Esa es la última parte que voy a revisar aquí. Las vitaminas, que son micronutrientes esenciales, eso ya lo habíamos dicho alguna vez, para la especie humana son 13 sustancias. O sea, nosotros tenemos 13 sustancias que se catalogan como vitaminas, micronutrientes esenciales. No los tenemos que comer porque no las sintetizamos. ¿Cómo se clasifican? Hay varias formas de clasificación. Una forma de clasificar las vitaminas es con base en la solubilidad. Entonces tenemos 4 vitaminas que son liposolubles y tenemos 9 sustancias que son hidrosolubles. Las 4 liposolubles son la vitamina A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles son la tiamina o vitamina B1, la riboflavina o vitamina B2, la niacina o vitamina B3, el piridoxal o vitamina B6, el ácido pantoténico o vitamina B7, B5, perdón, el ácido pantoténico, vitamina B5, la biotina o vitamina B8, el ácido fólico o vitamina B9, la vitamina B12, la cobalamina o vitamina B12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Estas son las vitaminas hidrosolubles y me voy a referir particularmente a estas vitaminas, las vitaminas hidrosolubles, que son las que tienen una función directa en cuanto a las de servir de precursores biosintéticos de las coenzimas. Las otras vitaminas liposolubles cumplen con otras funciones que aquí no vamos a revisar. Posteriormente les van a mencionar algo de las vitaminas hidrosolubles en un semestre posterior. Pero aquí nos vamos a enfocar en estas que son las vitaminas hidrosolubles, las que tienen una función directa como precursores biosintéticos de coenzimas. La mayoría de estas vitaminas se tienen que transformar en coenzimas dentro del organismo. Si no se transforman en coenzimas, no funcionan. Entonces voy a mencionar cuáles son las coenzimas que se derivan de cada una de estas vitaminas. La tiamina o vitamina B1. La tiamina, cuando entra al organismo, se convierte en tiamina pirofosfato. Tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato, o sea, esta modificación consiste en agregarle a la vitamina un pirofosfato. Un pirofosfato son 2 grupos fosfato. O sea, se le unen 2 grupos fosfato. Cuando uno tiene 2 grupos fosfato unidos entre sí, eso se llama un pirofosfato. La tiamina pirofosfato entonces es la tiamina a la que se le ha agregado un radical, un grupo pirofosfato.
La tiamina pirofosfato se conoce como TPP. TPP quiere decir tiamina pirofosfato. Esa es la forma coenzimática activa. Repito, si la tiamina no se convierte en la coenzima respectiva, es como si no se estuviera consumiendo, o sea, no funciona. La tiamina pirofosfato la vamos a encontrar en varias vías metabólicas. Esta coenzima funciona sobre todo en vías que tienen que ver con el catabolismo de combustibles celulares. Posteriormente vamos a mencionar algunas reacciones enzimáticas que tienen que ver con la oxidación de combustibles y la obtención de energía metabólica, donde participa la tiamina pirofosfato. Entonces, su metabolismo principal es a través de reacciones catabólicas que tienen que ver con la obtención de energía. La deficiencia de tiamina produce una enfermedad que, si no se trata, es una enfermedad mortal que se llama beriberi. La deficiencia de tiamina produce beriberi. El beriberi, si no se corrige, pues con un suplemento de tiamina, puede llevar a la muerte, o sea, el paciente puede morir por beriberi. Esta enfermedad se caracteriza por una deficiencia muscular generalizada y, lógicamente, eso compromete el miocardio, pues el tejido cardíaco, y la persona puede morir de una insuficiencia cardíaca. También la tiamina está involucrada en la transmisión nerviosa, por eso estos pacientes pueden presentar una neuropatía periférica, o sea, una alteración en la conducción nerviosa. La riboflavina, que es la vitamina B2, la riboflavina es una vitamina que se transforma en una coenzima que se llama FAD. FAD quiere decir flavina, adenina, dinucleótido. Esta es una coenzima de óxido-reducción. Eso quiere decir que transporta átomos de hidrógeno, o sea, electrones y protones. El FAD participa en muchas reacciones de deshidrogenación. Hay unas enzimas que se llaman deshidrogenasas. Una deshidrogenasa generalmente es una enzima que le retira a un sustrato dos átomos de hidrógeno. Eso hace la enzima, se llama deshidrogenasa, es un tipo de óxido reductasa. Deshidrogena un sustrato y le quita dos átomos de hidrógeno, pero la enzima no se queda con esos dos átomos de hidrógeno, sino que se los pasa a esta coenzima. Entonces, cuando la coenzima está presente, la enzima, la deshidrogenasa, le entrega los dos átomos de hidrógeno. Entonces el FAD se convierte en FADH2. O sea que vamos a tener dos formas posibles de la coenzima. La coenzima puede estar como FAD o como FADH2. Esta forma se llama la forma oxidada y esta forma se llama la forma reducida. Esa coenzima entonces tiene la posibilidad de transportar los dos átomos de hidrógeno que la enzima le cede, le entrega cuando la enzima está deshidrogenando un sustrato. Lógicamente, esta coenzima tampoco se queda indefinidamente con esos átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno se trasladan a otras reacciones donde la célula requiere hidrogenar un sustrato. Si la célula requiere hidrogenar un sustrato y se requieren átomos de hidrógeno, el FADH2 puede ceder los átomos de hidrógeno y reconvertirse en FAD. O sea que esta coenzima lo que hace es transferir átomos de hidrógeno de unas reacciones a otras reacciones. No se ha descrito prácticamente una enfermedad como tal por deficiencia de riboflavina. La deficiencia puede provocar unas alteraciones, sobre todo en mucosas, en mucosa oral. Puede producir una glositis, que es una inflamación de los labios, de la lengua, o puede producir una cheilitis, que es una inflamación de los labios. Generalmente esas son las manifestaciones más típicas de una deficiencia de riboflavina.
También se puede presentar una anemia crónica, pero lo más característico son alteraciones a nivel de las mucosas, de la mucosa oral. La niacina, que es la vitamina B3. La niacina se convierte en una coenzima que se llama NAD. NAD+. El NAD+, o NADP+, estas dos coenzimas se producen a partir de niacina. NAD quiere decir niacina, adenina, dinucleótido. Esta es la forma coenzimática. Niacina, adenina, dinucleótido. Y el NADP es niacina, adenina, dinucleótido, fosfato. O sea, el NADP tiene un fosfato más que el NAD, pero las dos funcionan exactamente igual. Estas también son coenzimas de óxido-reducción. Funcionan con unas enzimas que se llaman deshidrogenasas también, deshidrogenasas que pueden retirar, como ya dijimos anteriormente, dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno son dos electrones, dos protones. Esos son dos átomos de hidrógeno. Esta coenzima es diferente a la anterior. La anterior le podía recibir a la enzima los dos átomos de hidrógeno completos, los dos electrones, los dos protones. Esta coenzima no. Esta coenzima le recibe a la enzima los dos electrones y uno de los protones. El otro protón queda suelto en el medio, por eso cuando esta coenzima funciona, por ejemplo, una enzima, una deshidrogenasa que retira dos átomos de hidrógeno en un sustrato, a esta coenzima le entrega los dos electrones y uno de los protones. Entonces se convierte el NAD más, se convierte en NADH más H. Esto quiere decir que la enzima está entregando dos electrones y uno de los protones. Entonces por eso tenemos una forma oxidada que es esta y una forma reducida que es esta. Cuando la coenzima recibe los dos electrones y el protón, entonces se convierte en NADH. Si es NADP, se convierte en NADPH. Igual que el anterior, el NADH no se queda permanentemente con esos electrones y con ese protón, sino que eso se transfiere a otras reacciones enzimáticas donde se requieran átomos de hidrógeno para hidrogenar algún sustrato. O sea que esto es una situación temporal. La coenzima está fluctuando permanentemente entre dos estados, estado oxidado, estado reducido, y la función principal es transferir átomos de hidrógeno entre unas reacciones y otras reacciones. La deficiencia de niacina sí produce una enfermedad que puede ser una enfermedad letal para la persona. Se llama pelagra. Pelagra es la enfermedad que se produce por deficiencia de niacina. Se conoce como la enfermedad de las 3D porque se caracteriza por una diarrea pertinaz, se trastorna toda la mucosa gastrointestinal, que tiene pues un recambio celular muy alto. Es una de las que primero se afectan por una deficiencia de niacina, una diarrea, una dermatitis crónica, que es lo que caracteriza la enfermedad pues en forma visible. Usted ve una lesión de pelagra y ya no se le olvida, son unas placas levantadas, eritematosas, dolorosas, principalmente alrededor de los codos, de las rodillas, etc. Y por una demencia. Demencia es porque compromete el funcionamiento del sistema nervioso central, entonces la persona puede tener desconexión de la realidad, puede tener alucinaciones auditivas, visuales, etcétera, etcétera. Por eso se llama la enfermedad de las 3D y repito, si no se corrige uno se muere de pelagra. Y así no. El ácido pantoténico. El ácido pantoténico se convierte en una coenzima que se llama coenzima A. La coenzima A la vamos a mencionar en repetidas ocasiones en un capítulo posterior porque es una molécula que actúa, la coenzima A transporta acetilo, entonces hablamos de acetil-CoA, transporta succinilo y hablamos de succinil-CoA, transporta radicales de ácidos grasos, entonces hablamos de acil-CoA, etc. Es una coenzima de transporte. Muy
abundante en el metabolismo porque todas las vías metabólicas de alguna manera están relacionadas con la coenzima A. Por eso la deficiencia de coenzima A prácticamente no se ha descrito, sino en casos pues muy extremos no tenemos deficiencia de coenzima A porque prácticamente no tenemos deficiencia de ácido pantoténico porque prácticamente cualquier alimento que usted coma contiene ácido pantoténico. Entonces no hay una deficiencia como tal o una enfermedad por deficiencia de ácido pantoténico. La biotina. La biotina es una vitamina que se convierte en biocitina. Biocitina es simplemente la biotina unida a una lisina de la parte proteica de la enzima. La biocitina es la coenzima que se requiere para hacer carboxilaciones. Carboxilaciones es simplemente meter un CO2 en una molécula orgánica, meter un CO2 como un CO. Eso es una carboxilación. Las carboxilasas necesitan biotina como coenzima. Tenemos varias carboxilasas muy importantes, las vamos a revisar después, ustedes las van a revisar después en segundo semestre de metabolismo, que requieren biotina. No se ha descrito una deficiencia de biotina porque la microflora, el microbioma intestinal produce suficiente biotina, las bacterias intestinales producen biotina que nosotros podemos absorber. Entonces prácticamente no se ha descrito una deficiencia de biotina, sino en casos muy extremos. El piridoxal. El piridoxal es una vitamina que se convierte en piridoxal fosfato. O sea, a la enzima hay que unirle un fosfato para que funcione como coenzima. El piridoxal fosfato es una coenzima que participa en reacciones de transaminación. Las transaminasas, que ya las habíamos mencionado creo en otro contexto, las transaminasas son enzimas que participan en el metabolismo de los aminoácidos. El metabolismo de los aminoácidos, que requiere transaminaciones, descarboxilaciones y otro tipo de reacciones, necesita fosfato de piridoxal. El piridoxal fosfato también se requiere para el metabolismo del glucógeno. La glucógeno fosforilasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo del glucógeno, requiere fosfato de piridoxal. Y el piridoxal fosfato también se requiere durante la síntesis del grupo hemo. La síntesis del grupo hemo, la primera enzima de la síntesis del grupo hemo, necesita fosfato de piridoxal. La deficiencia de fosfato de piridoxal. La deficiencia de piridoxal generalmente cursa con una anemia crónica por este compromiso pues, del grupo hemo, y algunas veces se presenta sobre todo en niños convulsiones, sobre todo por el problema con la síntesis de ciertos neurotransmisores. Entonces el paciente, sobre todo en niños, repito, puede presentar una anemia crónica y convulsiones por deficiencia de piridoxal. Bueno, llevamos tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina, piridoxal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que se tiene que convertir en ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico significa que se le han unido 4 hidrógenos a la vitamina. La vitamina recibe 4 hidrógenos y se convierte en ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico es la coenzima activa. Si el ácido fólico no se convierte en tetrahidrofólico, no funciona. La enzima que hace esta conversión, que es muy importante, se llama dehidrofolato reductasa. La dehidrofolato reductasa es la enzima que hace la conversión de ácido fólico en ácido tetrahidrofólico. ¿Qué hace el ácido tetrahidrofólico? El ácido tetrahidrofólico es un transportador de radicales monocarbonados. Radicales monocarbonados, como el nombre lo sugiere, son radicales que tienen un solo carbono. Por ejemplo, el grupo metilo
el grupo metileno, que es el CH2, el grupo metenilo, que es el CH, el grupo formilo, que es el CHO. Estos radicales se llaman radicales monocarbonados. Son fragmentos de moléculas que se producen durante el catabolismo de ciertos aminoácidos sobre todo, pero la célula no descarga esos radicales se van a reutilizar en otras reacciones, por ejemplo en la síntesis de nucleótidos. Para la síntesis de nucleótidos se necesitan algunos de estos radicales monocarbonados. El ácido tetrahidrofólico los transporta de donde se producen a donde se utilizan. Y por eso una deficiencia de ácido fólico produce una alteración que se llama megaloblastosis, anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es producida por una deficiencia de ácido fólico. ¿Por qué se llama anemia megaloblástica? Porque las células antes de dividirse crecen y después se dividen, eso es lo normal. Los blastos, que son las células que se encargan de restituirlas en los diferentes tejidos, tenemos células blásticas, que son células que conservan la capacidad de división. Cuando las células se van muriendo, células ya muy diferenciadas que se van muriendo, los blastos se multiplican, se dividen y reemplazan esas células que se van muriendo. Pero cuando un blasto se va a dividir, primero crece, pues aumenta el tamaño del citoplasma y después se divide. ¿Por qué se llama megaloblastosis? Porque en este caso los blastos crecen pero no se pueden dividir, porque el ácido tetrahidrofólico, como les dije ahorita, se necesita para la síntesis de nucleótidos, entonces no hay duplicación del material genético, entonces el blasto queda grande, o sea, queda un megaloblasto. Por eso se llama anemia megaloblástica. Puede ser mortal, lógicamente uno puede morir de megaloblastosis, de anemia megaloblástica, si no se corrige adecuadamente. Por último, la vitamina B12. La vitamina B12 se llama cobalamina. La cobalamina, que alguna vez se las presenté, es un anillo tetrapirrol, una porfirina con un cobalto en la mitad. Esta es una molécula muy compleja, es una de las moléculas más complejas que tenemos, es una cobaltoporfirina. Recuerde que alguna vez les mencioné que un anillo que se fabrica con 4 de estos anillitos pequeños, estos 4 anillitos pequeños se llaman pirroles, por eso esto se llama un anillo tetrapirrol. Un anillo tetrapirrol que también se llama una porfirina. En este caso es una porfirina con cobalto en la mitad. Alguna vez mencionamos que un anillo tetrapirrol, una porfirina, podía tener hierro en la mitad y sería el grupo hemo, podía tener magnesio en la mitad y sería clorofila, etcétera, etcétera. En este caso es una porfirina con cobalto. La vitamina B12. La vitamina B12, que es una cobaltoporfirina, repito, se puede presentar en dos formas coenzimáticas, como metilcobalamina. Esas son las coenzimas, metilcobalamina y adenosilcobalamina. Estas son las dos formas coenzimáticas de la vitamina B12. La vitamina B12 tiene unas características muy peculiares que la diferencian de las otras vitaminas. Les voy a mencionar algunos de los rasgos de esta vitamina. Por una parte, no tenemos sino dos reacciones, dos enzimas en las cuales participa la cobalamina. Una de esas enzimas es la metionina sintasa, que es una enzima muy importante durante la degradación de los aminoácidos azufrados, y la otra es la metilmalonilmutasa, que es una enzima muy importante en la degradación de ciertos aminoácidos, en el catabolismo de ciertos aminoácidos y de ácidos grasos de cadena impar. Esas dos enzimas son las únicas que necesitan vitamina B12. La vitamina B12 tiene unas características particulares respecto a su forma de absorción. Se requieren varias proteínas para poder absorber la vitamina B12. Se necesitan unas proteínas que se llaman coafilinas o proteínas R, que se producen en la saliva y se producen en el tracto, en el estómago. Las coafilinas
Son proteínas R que cuando la vitamina entra en la dieta se pega de las coafilinas. Las coafilinas transportan la vitamina mientras pasa por el estómago. Una vez que este complejo coafilina vitamina B12 llega al intestino, en el intestino se digieren las coafilinas, se libera la proteína, la vitamina B12 y se pega de una proteína que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que se produce en el estómago, pero viene a actuar, se viene a pegar de la vitamina B12, es en el intestino. Una vez que las coafilinas se digieren, se suelta la vitamina B12 de las coafilinas y se le pega el factor intrínseco. Este complejo factor intrínseco vitamina B12 circula por todo el intestino delgado hasta que llega a la última parte del intestino delgado, que se une aquí con el intestino grueso. Esta última parte se llama íleon terminal, son más o menos unos 12 centímetros de íleon terminal. El íleon terminal, que es la última parte del intestino delgado, estas células son las únicas que expresan un receptor que se llama cubilina. La cubilina es un receptor, es una proteína ubicada en la membrana de estas células, y ese receptor reconoce el factor intrínseco, la vitamina B12, y se absorbe a través de ese receptor. Eso es una característica única. Las otras vitaminas que hemos mencionado no necesitan receptor, se absorben a través de un transportador común y corriente. Pero esta necesita un receptor, y el receptor solamente identifica la vitamina B12 que esté unida al factor intrínseco. Si no está unida al factor intrínseco, no se absorbe. O sea que esa es una condición esencial para que la vitamina se absorba. Una vez que se absorbe, se une a unas proteínas que llaman transcobalaminas, que son las que la reparten, la llevan al hígado, y es la única vitamina hidrosoluble que presenta un depósito. Nosotros tenemos depósito de vitamina B12 en el hígado. En el hígado se almacena la vitamina B12 hasta que se requiera. Es la única que presenta depósito. Y tiene otra característica: solo la sintetizan algunos microorganismos del suelo, algunos hongos y algunas bacterias son las únicas que sintetizan vitamina B12. ¿Eso qué quiere decir? Que los vegetales no producen vitamina B12, solamente los animales constituyen las fuentes más importantes de vitamina B12 en la dieta. Eso es un problema serio con los vegetarianos, porque un vegetariano muy estricto puede llegar a sufrir una deficiencia de vitamina B12, porque la fuente más importante nuestra son los animales que la han adquirido pues, del suelo cuando comen. La deficiencia de vitamina B12 produce una enfermedad que se llama anemia perniciosa. Se llama así porque antes de 1912 a todo el que le daba se moría. Lo llama anemia perniciosa. En 1912 un par de médicos accidentalmente descubrieron que estos pacientes se curaban dramáticamente con un extracto de hígado crudo. O sea, le daban al paciente hígado y la enfermedad se curaba rápidamente. Después se descubrió lo que les acabo de decir, que es que el hígado almacena la vitamina B12. Entonces por eso el tratamiento surtía efecto, porque el hígado pues contiene grandes dosis de vitamina B12. La anemia perniciosa se caracteriza por dos cosas. Por una megaloblastosis. Esta megaloblastosis es una megaloblastosis secundaria, porque hay una reacción que ya se las mencioné, que es la de la metionina sintasa. La metionina sintasa es la única enzima que necesita ácido tetrahidrofólico y vitamina B12. Cuando hay una deficiencia de vitamina B12, se produce una alteración en el metabolismo del ácido fólico, y por eso se llama megaloblastosis secundaria, para diferenciarla de la megaloblastosis primaria, que es por la deficiencia de ácido fólico. Esta es una megaloblastosis secundaria por deficiencia de B12.
Y el otro compromiso importante de la anemia perniciosa es una desmielinización. Es una desmielinización, la mielina pues es una capa de lípidos que recubre los nervios. Si no hay una buena mielinización, la transmisión nerviosa se compromete. En este caso, la desmielinización se produce sobre todo en ciertos cordones de la médula espinal y el paciente empieza a tener una neuropatía periférica y empieza a tener problemas a nivel del sistema nervioso central. Estos son los dos componentes de una anemia perniciosa. Cuando uno tiene un paciente con una megaloblastosis y todavía no tiene el diagnóstico preciso si es por deficiencia de B12 o de fólico, se le deben suministrar las dos vitaminas, fólico y B12. Porque si el paciente tiene una anemia perniciosa y usted le administra solamente fólico, le corrige la megaloblastosis, pero el paciente sigue con la desmielinización. Por eso, una práctica que hay que adquirir desde ya es que un paciente con megaloblastosis se trata con las dos vitaminas simultáneamente para no enmascarar una desmielinización en el caso de que usted solamente administre ácido fólico. Esas son las principales vitaminas y las coenzimas respectivas. Ahora sí, la última parte de este capítulo, por fin llegamos pues a la última parte que les voy a mencionar, y es la aplicación clínica de las enzimas, la aplicación clínica de las enzimas. La medición de enzimas en sangre, principalmente en suero o en plasma, se considera como una herramienta muy importante para hacer diagnóstico de enfermedades. Como es tan fácil de obtener la sangre, la sangre se obtiene muy fácilmente, entonces se pueden medir ciertas enzimas en la sangre para hacer diagnóstico de enfermedades. Es una herramienta que los médicos utilizan para hacer diagnóstico. Las enzimas que son más útiles en este caso son enzimas que normalmente no deben existir en la sangre, normalmente no están ahí, pero que aparecen en la sangre cuando un órgano, un tejido, sufre un daño. Ese daño, que se llama una necrosis celular, libera enzimas celulares que normalmente están contenidas en el citoplasma, las libera a la sangre, entonces se aumentan en la sangre. Y cuando se mide ese aumento de esas enzimas en sangre, eso es lo que permite hacer el diagnóstico. Les voy a poner un ejemplo. La CPK. La CPK es una enzima que vamos a tener en grandes cantidades en tres tejidos. CPK, tenemos CPK en el músculo esquelético, CPK en el músculo cardíaco y CPK en el cerebro, pues en el sistema nervioso central. Tenemos tres tejidos donde la CPK es más abundante. La CPK, cuando uno tiene la misma enzima en diferentes tejidos que catalizan la misma reacción, pero en diferentes tejidos, ese caso se llama, en ese caso hablamos de isoenzimas. O sea, las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción en diferentes tejidos y que se pueden separar en un laboratorio clínico. Por ejemplo, en un laboratorio clínico se puede separar la CPK del músculo, la CPK del corazón, la CPK del cerebro. La CPK del músculo se llama CPK-MM, esta se llama MB y esta se llama BB. Cuando uno tiene, por ejemplo, una sospecha de un infarto de miocardio es una alteración en alguna de las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. Se tapa una arteria de estas, en una parte del corazón aparece una necrosis y la CPK-MB empieza a aparecer en sangre. Si uno tiene una sospecha de infarto de miocardio, entonces la medición de CPK-MB puede servir para hacer el diagnóstico. Hay que tener en cuenta una cosa que llama la ventana diagnóstica. La ventana diagnóstica es el periodo, pues, durante el cual la medición de la enzima es útil o no.
Por ejemplo, la ventana diagnóstica de la CPK-MB solamente es de un día y medio. O sea, aquí aparecen los primeros síntomas del infarto, la CPK-MB se eleva, permanece elevada por ahí un día, 24, 48 horas, pero a los 2 días prácticamente la enzima está normal. Eso quiere decir que si usted no le hace la medición en las primeras horas después de que aparecen los síntomas, ya la CPK-MB no es útil para hacer el diagnóstico. Por eso se tiene que hacer rápidamente una vez que empiece la sintomatología, el cuadro clínico. Si el paciente ya lleva 2 días, 3 días con el cuadro clínico, ya no es útil hacer la medición de la CPK-MB. Actualmente se está midiendo otras proteínas que no son enzimas, pero que se las voy a mencionar, que se llaman troponinas. Las troponinas son unas proteínas que participan en la contracción del músculo cardíaco, se llaman troponinas, la I y la T, y las troponinas también se aumentan, pero permanecen elevadas mucho más tiempo. Permanecen elevadas 4 o 5 días después de que aparecen los síntomas. Entonces la medición de troponinas es muy útil si, por ejemplo, el paciente ya lleva más tiempo con el cuadro clínico. Cualquiera de las dos permite hacer un diagnóstico de infarto de miocardio. Otros ejemplos, la amilasa pancreática. La amilasa es una enzima que producimos tanto en las glándulas salivales como en el páncreas. Cuando hay una sospecha de pancreatitis aguda, la medición de amilasa pancreática puede servir para hacer el diagnóstico, lo mismo que la lipasa. La lipasa es otra de las enzimas que se mide para establecer diagnóstico de pancreatitis aguda. Las transaminasas son 2 enzimas que tenemos en grandes cantidades, transaminasas que ya mencionamos ahorita cuando hablamos de vitamina B6. Las transaminasas son muy abundantes en el hígado, entonces las enfermedades hepáticas, las hepatopatías, aumentan las transaminasas. Si usted quiere evaluar, por ejemplo, función hepática, usted solicita la medición de 2 transaminasas, son 2 transaminasas. Si las transaminasas están aumentadas, lo más probable es que el paciente tenga un problema hepático. Transaminasas. La fosfatasa ácida es una enzima que se aumenta en sangre, sobre todo cuando hay cáncer de próstata. El carcinoma de próstata puede aumentar. Un carcinoma de próstata metastásico generalmente aumenta las fosfatasas ácidas. Estos son algunos ejemplos de enzimas cuya medición en sangre es útil para hacer diagnóstico de enfermedad. Punto aparte. Terminé el capítulo de enzimas.